Doctor Gerón, gracias por estar con nosotros, es muy amable. Gracias a usted. ¿Cómo está viviendo esta nueva discusión, por lo menos en los medios masivos, de qué es la legítima defensa, qué es el exceso en la legítima defensa? Bueno, esto es un tema que tiene que ser claro, porque, por ejemplo, para que haya legítima defensa, se requiere, en principio, que la acción sea simultánea con el hecho que ocasionó la defensa. Y además de que se junten los otros requisitos, ¿no? Que es que la racionalidad que se haya empleado en la acción, porque si un chiquito me saca a mí un cortaplumas, no puedo yo tener una reacción desmedida, porque eso sería ya no exceso, eso ya sería una acción dolosa, simple. Cuando la reacción que se tiene excede esa proporcionalidad, entonces se dice que hay un exceso en la legítima defensa. Pero todo esto hay que medirlo, Luis, con la actitud que está teniendo el sujeto en el momento en que sufre el embate. No es lo mismo estar charlando acá y que nosotros nos preguntemos cómo reaccionaríamos en el caso que nos asalten, a ser efectivamente asaltados, a tener un arma que nos esté apuntando, o sea, ¿cómo reaccionamos ante eso? Y bueno, cada uno reacciona de una manera distinta. Entonces no se puede pedir que haya una persona que se deje robar y otra persona que reaccione y que impida que lo roben. Porque otra cosa importante, y creo que hay que destacar, es ¿qué es lo que podemos defender? ¿La vida solamente? No, no. La ley no dice que uno puede defender la vida. Nosotros podemos defender la vida, podemos defender nuestra salud, podemos defender nuestros bienes, porque los bienes están comprendidos, nadie está obligado a dejarse robar. Claro. Y por otro lado, hay que establecer claramente que hay una víctima y un victimario. Esto es, que el asaltado, el robado, el ultrajado es la víctima. Y entonces el que ocasiona ese episodio, el que viola la ley, el que le infringe, el que está colocando a la víctima en una posición de riesgo y que se asusta y se amedrenta y entonces puede reaccionar de cualquier manera, es el delincuente. Entonces no podemos después invertir los términos y llamar víctima al victimario porque el otro reaccionó y lo mató o lo lastimó, etc. Entonces hay que establecer claramente que la víctima tiene que ser cuidada, tiene que ser protegida. Y en ese momento, cuando hay un hecho de esta naturaleza, Luis, obviamente la fuerza de seguridad, la policía, no puede estar al lado de cada suceso que ocurre en el país. Entonces, la persona puede defenderse. Nadie le puede decir que una persona consienta en que lo despojen, en que lo roben, etc. Entonces la ley le permite defenderse con esas cortapisas que dijimos, con la racionalidad de lo que está empleando, claro, etc. Pero ojo, que esta racionalidad no es que si a mí me apuntan me quieren matar con un cuchillo, yo tengo que tener un cuchillo. No, la ley no dice eso, sino que si me vienen con un cuchillo, yo puedo tener un arma para defenderme. O sea, es racional, porque yo no tengo la misma arma que el otro, ni además tampoco la tendría por qué tener. Ni prepara la escena, digamos, o sea, es absurdo el pretender que la víctima, como usted dice, esté en una condición aséptica de preparación de cómo defenderse, ¿no? Obviamente que esto es así. Y esto ha crecido, esta confusión de roles entre víctima y victimario, ha crecido en los últimos años al amparo de una teoría de tipo abolicionista que ha venido bajando desde altos magistrados hacia abajo y que ¿en dónde se trasluce esto? Se trasluce en libertades anticipadas que son efectuadas en forma automática, en excarcelaciones también automáticas, y entonces sin los jueces, sin mirar siquiera, sin advertir si esa persona es merecedora de tener una excarcelación, la largamos en forma automática. ¿Y qué pasa? Porque los resultados de una política criminal están a la vista. Esto que está pasando, en el cual los crímenes, los delitos se cometen por los que acaban de salir en libertad, está mostrando que esa política criminal esgrimida por algunos jueces y usando esas doctrinas que hoy podemos decir que están perimidas, pero perimidas por los malos resultados que tenemos a la vista, han ido ocasionando. Claro. Y esto tiene, desde que Zaffaroni empezó a bregar por el tema del falso garantismo, porque no es un garantismo, el garantismo que necesitamos es el garantismo de la sociedad, de que no sea robada, ultrajada, y que fundamentalmente de la ejemplaridad de las condenas, Luis, que sepamos todos que el que comete un hecho fuera de la ley
es castigado. Claramente. Ahora, ¿el zafaronismo es el que puede llegar a poner en duda que una víctima, en uso de la legítima defensa, trate de preservar su vida? Digamos, ¿esto es lo que ha sido el intercambio de lógicas? Y sí, Luis, ¿por qué? Porque todos sabemos que el accionar policial, por ejemplo, en los últimos años estuvo muy castigado cuando la policía, por ejemplo, reprimía o se... No puedo decir que se excedía, porque no es exceso, cuando ejercía una dureza contra alguien que se resistía a poder ser desalojado o a ser detenido, etc. Y entonces, ¿cómo terminaba la historia para el policía ese? Terminaba exonerado, suspendido, apartado del cargo, por lo menos hasta que se... juzgado por la justicia, condenado a veces por esa actitud. Entonces, ¿qué ocasionó esto? Que la policía dejara de cumplir su función, que la policía no quisiera reprimir, que la policía, a pesar de que la represión no es algo ilícito, la represión es una situación contemplada por el Código Penal, claro, ¿no? Entonces, esa actitud de la policía fue provocando que ya prácticamente no se pudiera, costara mucho trabajo hacer cesar delitos infraganti que se estaban cometiendo. Del caso del ingeniero Santos a hoy, ¿cambió algo? Digamos, el derecho penal cómo enfrenta estas situaciones? Yo creo que cambió para mal, lamentablemente cambió para mal, porque las leyes, que en definitiva no se le puede echar la culpa solamente a las leyes, pero las leyes permiten todo tipo de chicanas procesales que prolongan indefinidamente los juicios, las leyes permiten a veces este tipo de excarcelaciones anticipadas, pero cuando la ley no lo permite, esta corriente judicial, estos jueces que están usando una interpretación que es contra la sociedad, contra lo que necesita y quiere la sociedad, entonces ellos lo han logrado. Quiere decir que lo que tenemos nosotros, para mí, ha sido una degradación en el servicio de justicia y también otra baja en la calidad de la protección que nos brindan la fuerza de seguridad. O sea que estamos peor colocados y esto nos exige a nosotros replantearnos que tenemos que cambiar y que la sociedad tiene que ejercer una influencia importante en esto, ¿no? Ahora se han creado algunas organizaciones que están bregando por este cambio de paradigma en cuanto a la apreciación judicial de los hechos, como por ejemplo Usina de Justicia y otras tantas organizaciones que yo veo que están queriendo cambiar esto. Y indudablemente las cosas cambian cuando la sociedad exige los cambios, Luis. Porque, por ejemplo, esto que vemos de los cambios de la justicia federal en cuanto a enfrentar los hechos de corrupción ahora, ¿por qué están sucediendo? ¿Solo por el cambio de gobierno? No, porque el cambio de gobierno permitió entonces que la sociedad exigiera que los jueces se pronuncien, y que se pronuncien en un plazo razonable, porque no es posible que, por ejemplo, en el caso de el ingeniero Santos tardaron 5 años en dictar una condena. Y creo que nadie puede estar sujeto indefinidamente a la acción de la justicia, porque en definitiva ni la pena cumple su función, que es la de, no solo la de condenar al delincuente por lo que hizo, sino que también mostrarle a la sociedad que el que delinque es castigado. Obviamente. Y esa función, cuando la sociedad olvidó el hecho, Luis, ya no tiene sentido recordar hace 12 años, por ejemplo, como ha sucedido, este hecho. No, ya pasó al anecdotario de la sociedad. Sin entrar en la particularidad del caso, porque ni usted ni yo tenemos el expediente, ni lo hemos visto, pero el caso del doctor Villar, en Loma Hermosa, que sigue imputado de homicidio simple agravado por el arma. Todavía el juez no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la legítima defensa, pero digo, visto así, ¿le rememora? ¿Es un nuevo caso, ingeniero Santos? Y de alguna manera está haciendo un caso, para mí es un caso de legítima defensa, Luis. ¿Por qué? Porque allí ha sido atacado el médico con un arma por 3 sujetos, parecería. Entonces, eso le infunde un temor llamativo, un temor fundado, diría, en que lo pueden dañar, lo pueden lastimar, lo pueden matar. O sea, ha sucedido, y esto es claro, que hay muchos robos que se hizo, inclusive hasta con personas indefensas, con personas de edad. Cuando el ladrón se iba, se daba vuelta y le pegaba un tiro y lo mataba. Y esto pasa porque sucede permanentemente. ¿Por qué la razón lo han hecho? Por nada, por la droga, por el estado que tenían. Entonces, cualquiera puede pensar que puede terminar de esa manera.
Y, por otra parte, aunque haya habido una búsqueda del arma para poder impedirse, de alguna manera había una acción consecutiva. Y lo que estaba haciendo este médico, y como decía usted recién, esto es de acuerdo a todo lo que se ha sabido, claro. O sea, después veremos cómo es, pero por lo que se sabe, la acción de este médico ha sido instantánea, o sea, buscar el arma y ir sobre el delincuente para tratar de impedir que lo maten, para impedir que lo roben, y es absolutamente válido impedir que lo roben, porque yo he escuchado por ahí, un auto no vale una vida. No es, así no se puede plantear esto, porque no es un auto hoy, no es el sueldo de la persona que sale porque es lo único que tiene para vivir en ese mes, no es el que vendió la casa y tiene sus únicos ahorros puestos allí como claro. Para comprar otra y mudarse, y ahí se le va la vida. O sea, no podemos determinar cuantitativamente qué es un bien que es defendible o no. Simplemente que el patrimonio de uno es defendible. Y si la otra persona me lo quiere sacar, yo tengo derecho, por todos los medios que tengo, en la medida de la racionalidad de ellos, de defenderlo. Y en este caso, evidentemente, lo más probable es que no hubiera otra razón, otra posibilidad de defenderse, que no sea de esa manera, con un arma, con gente armada. Gracias por haber venido, doctor. Muy amable. Gracias, Luis. Que siga usted bien. Así seguimos.